Los orígenes del Imperio ruso están en el reinado de Iván IV, más conocido como Iván el Terrible. Fue el creador de un nuevo estado más centralizado y menos oligárquico que rompió con la estructura feudal vigente hasta entonces. Su madre era sobrina del último emperador de Bizancio. Por este motivo, Iván IV decidió asumir la tradición imperial, haciéndose llamar zar de todas las Rusias. Bueno, pues de los logros y fracasos de este monarca es de lo que queremos hablar hoy con María Dolores Ramos Medina, que es profesora de Historia Moderna en la UNED. María Dolores, muy buenos días y bienvenida a Sin Distancias. Hola, buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar del reinado de Iván IV, ¿no? ¿Quién era este hombre? Bueno, vamos a ver, nos interesa más el aspecto histórico-político más que el personaje. Entonces, en ese sentido, tras la consolidación del papel central de Moscú entre los principados de Rusia, el reinado de Iván IV el Terrible supuso el primer episodio imperial ruso. Iván adoptó el título de zar y adquirió los kanatos de Kazán y Astracán. Sin embargo, su reinado dejó a Rusia en contrapartida económica y políticamente exhausta, abriendo un periodo de gravísima crisis llamado la época de las revueltas, de la que surgiría la dinastía Romanov, de la que hablaremos en otra ocasión. Ahora nos vamos a centrar en qué consistió el reinado de Iván IV. ¿Cómo fueron los comienzos del reinado? Cuando Basilio III murió el 3 de diciembre de 1533, su hijo, el futuro Iván IV, solo tenía 3 años, ¿no? En efecto, durante las últimas décadas las instituciones moscovitas se habían fortalecido significativamente, pero este periodo de la minoría puso de manifiesto las debilidades de la figura del príncipe, que aún no había logrado imponer su supremacía sobre la aristocracia. Eran las luchas entre los monarcas y las aristocracias de los diferentes territorios, no solo en Rusia, sino en el resto de Europa. La minoría, que dura entre 1533 al 47, propició los conflictos entre las distintas ramas de las familias principesca y los clanes de los boyardos, que es la nobleza terrateniente. Estos constituían efectivamente el grupo de esa nobleza terrateniente que en ese momento ocupaban la posición más elevada de la jerarquía social, solo por debajo de los grandes príncipes. Cuando dices minoría, te refieres a la minoría de edad del minoría zar, de edad, ¿no? sí, A la regencia, exacto, a la regencia de su madre, ¿no? María Dolores, ¿puedes contarnos algo más sobre este grupo aristocrático, sobre los boyardos? Sí, se trataba de señores que disfrutaban de un alto grado de independencia, que disponían en principio de sus propias fuerzas militares y que se ponían voluntariamente siempre al servicio de un príncipe, guardándose siempre el derecho a cambiar de señor. En la corte de Moscú servían al príncipe desempeñando funciones militares, pero también políticas, económicas y diplomáticas. Su independencia, materializada en lo que acabamos de decir, en su derecho a cambiar de señor, era una formidable arma política para este grupo social frente a cualquier figura monárquica. De hecho, Iván III ya había intentado abolir este derecho. En definitiva, se trataba del conflicto, o sea, la lucha entre boyardos y la figura del monarca, el conflicto entre una sociedad feudal fundada en vínculos personales y el surgimiento de un poder monárquico fuerte que se vislumbraba en el horizonte. En Europa, esta tensión dio lugar a la formación de los estados modernos y lo que tratamos es de explicar la peculiaridad de esta formación del Estado ruso desde los comienzos de los orígenes de este imperio. En Rusia, además, la constitución de un poder monárquico conllevó en buena medida la sujeción de los boyardos al servicio del zar. No obstante, el conflicto adquirió formas dramáticas en la época que vamos a tratar. Empezando por la época de la minoría de edad, Elena se hizo cargo del gobierno efectivo, asegurando la posición preeminente de la línea dinástica de la familia. Sin embargo, Elena murió en circunstancias extrañas. Elena es la madre del zar, ¿no? Sí, exacto. Esta muerte abrió paso a un periodo de gobierno boyardo más bien dominado por el enfrentamiento entre las facciones de la corte. Era el momento propicio que aprovechaban para luchar por sus intereses. Iván pudo sobrevivir a este ambiente hostil, recluido en el Kremlin, y finalmente en 1547 tuvo lugar la ceremonia de su coronación. Era la primera vez que se llamaba zar de todas las Rusias al monarca ruso y este término estaba ya imbuido de fuertes implicaciones religiosas, pues su poder se suponía que emanaba de Dios.
Pero lo más importante es que la historia política de la época refleja esta tensión entre la afirmación del poder imperial, en este caso, en otro caso es el poder monárquico en otras monarquías, centrado en la figura del zar, y la lucha, por otra parte, entre las facciones en que se dividía la corte. La denominada conjura de los boyardos es un ejemplo de estas luchas de poder. Vamos a contar un poquito. Ya desde el inicio de su gobierno, Iván IV intentó modificar la composición de la Duma para incluir en ella a los boyardos favorables, que en cualquier caso siempre había un grupo que se adscribía al monarca. En este caso eran los parientes de su primera mujer, ampliando el número de sus miembros y de sus distintos rangos. Sin embargo, no consiguió asegurarse su control, prolongando así un conflicto que estallaba en momentos de crisis y de formas muy violentas. Así, sobre todo en 1553, es cuando Iván IV, cayendo gravemente enfermo, permite a muchos boyardos no prestar juramento a su hijo, por si acaso fallecía el zar, a su hijo Dimitri, que apenas era un niño, y apoyaron en este caso a otro familiar. Era un momento, como otros, de debilitamiento del poder político, y estos grupos aprovechaban esa coyuntura. El zar finalmente acabó recuperándose y retomando el control de la situación, aunque el episodio dejó en él una profunda huella que también luego se verá reflejado en las actitudes que tiene a lo largo del reinado. En cierto modo, el año 1553 marcó un punto de inflexión en el reinado de Iván IV, ¿no? Sí, en efecto, como tradicionalmente ha señalado la historiografía, a partir de este momento la desconfianza del monarca hacia los boyardos y la jerarquía eclesiástica que no se habían decantado por su hijo se hizo cada vez mayor, así como la violencia entre ambos estamentos. Fue una evolución marcada por la lógica política, pero también por el carácter cambiante del zar, que es bastante conocido. El primer paso que dio Iván IV para imponer su poder fue eliminar todas las vías colaterales de la sucesión principesca, como amenazas latentes o reales para la herencia dinástica de sus descendientes. No obstante, solo 2 de sus hijos le sobrevivieron: Dimitri, que murió en circunstancias extrañas, y Fiódor, Teodoro I, el heredero, un hombre débil y que murió sin hijos, dando fin a la historia de la dinastía y abriendo un periodo de grave crisis política. ¿Y qué pasó a continuación? ¿Cuál fue el siguiente paso que dio el zar Iván IV? En su afán por fortalecer la autoridad, su propia autoridad, adjudicó importantes propiedades territoriales a la oprichina, cuya heterogénea composición incluía parientes políticos del zar, nobles de inferior nivel, extranjeros, etc. En definitiva, personas al margen de las facciones de la corte que estaban directamente vinculadas a la figura del emperador y que constituían su brazo armado. De hecho, la oprichina funcionaba como un estado dentro del estado, enteramente dominado por el zar y paralelo a la zemshchina, es decir, la administración ordinaria gestionada y controlada por los boyardos. Con sus propios medios económicos, la oprichina pudo constituir una fuerza armada privada que de hecho actuó como policía personal encargada de llevar a cabo la política represiva ordenada por el zar. Finalmente, Iván IV la disolvió integrando su ejército en la zemshchina, porque realmente después del terrible saqueo de Novgorod en 1570 se dio cuenta que no resultaba ser lo más apropiado posible. La expansión territorial fue otro aspecto que marcó la época de Iván IV, siendo el comienzo de la gran expansión territorial rusa, ¿no? En efecto, las expediciones más importantes llevadas a cabo en la época fueron las invasiones de los kanatos musulmanes de Kazán en 1552 y Astracán en 1556. Estas conquistas fueron decisivas en la expansión del Imperio ruso. El triunfo sobre una potencia musulmana además reforzaba el carácter provincial del Estado cristiano ortodoxo y bizantino que representaba el zar ruso. Iván se convertía en la única fuente legítima del poder en Rusia y, asumiendo plenamente la herencia bizantina en su condición de único soberano verdaderamente cristiano, emprendió la toma de Kazán en 1552. Además, había un motivo de seguridad para su anexión, que era que los kanatos realizaban frecuentes incursiones de rapiña en Moscovia. En conmemoración de esta conquista se construyó la Basílica de San Basilio de Moscú, reflejando un programa que pretendía hacer de Moscú la Nueva Jerusalén. En segundo lugar, estas conquistas también significaron la apertura de Rusia al mundo de la estepa asiática, al mercado persa y, de manera especial, al río Volga y al Cáucaso.
Además, la extensión territorial representó la incorporación al Imperio ruso de una nueva población multiétnica y de religión mayoritariamente musulmana, pero sobre todo la creciente presencia de los tártaros en la corte moscovita al servicio del zar fue un hecho de notable consecuencias diplomáticas y militares. La conquista de Kazán significó también el inicio de uno de los acontecimientos cruciales de la historia del Imperio ruso, que fue la anexión de Siberia. Tras 1552, los khanes de Siberia y de otros principados comenzaron a pagar tributos al zar de Moscú. Este territorio había comenzado a tener gran importancia para Moscú, no solo por la actividad misionera de la Iglesia ortodoxa rusa, sino también por la acción de los aventureros comerciantes, entre los que destacaban la familia Strogonov. Pero el conflicto en la frontera oriental era paralelo a otro conflicto en la frontera occidental, la llamada Guerra de Livonia, que tuvo mucha importancia, ¿no? Así es, iniciada por Iván IV, respondía al deseo expansionista ruso hacia el mar Báltico, donde se encontraban con varios enemigos formidables, como el estado surgido de la alianza entre Polonia y Lituania, la denominada República de las Dos Naciones, y, por otra parte, Suecia. Pero Iván IV, involucrado en los conflictos dinásticos de Polonia, inicia una guerra que, aunque al comienzo le fue favorable, pronto se tornó en su contra, obligándole a abandonar sus pretensiones sobre la zona en 1582, suponiendo esta guerra a la postre un factor adicional para el debilitamiento de Rusia, que ya será el colofón 2 años después con la muerte de Iván IV en 1584. En suma, su reinado representa el momento fundacional del Imperio ruso. En este sentido, frente a la frontera occidental, Rusia desarrolló una identidad ortodoxa vinculada al valor religioso y político de Constantinopla, que sirvió para construir la ideología providencialista de la Tercera Roma, considerando a Moscú como la Tercera Roma. Con la muerte de Iván IV, la dinastía Rurik, a la que pertenecía, estaba ya prácticamente extinguida. Se inició un periodo de problemas, como todas las minorías y todos los periodos donde no hay una fuerte figura monárquica, sobre todo entre 1584 y 1613, que es el momento de la llegada de la nueva dinastía de los Romanov. Pero bajo Iván IV se puso bajo la soberanía de Moscovia una extensión auténticamente imperial que el siguiente zar, Teodoro, completó con la conquista del Kanato de Siberia en 1598. Muy bien, pues hasta aquí la figura del zar Iván IV, el que realmente puso las bases para el Imperio ruso. Muchísimas gracias, María Dolores, por habernos acompañado esta mañana. Gracias a vosotros y hasta la próxima.